Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Señores, hablamos con Fran Aristi, experto en materia de seguridad social. Aristi, esta semana se conoció de una resolución que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde básicamente se está haciendo una especie de transferencia de alrededor de 12.000 millones de pesos, 12.500 millones de pesos, 12.500 millones. de los fondos acumulados en el régimen, o no en el régimen, El seguro de en el riesgo seguro laboral. de riesgos laborales para otras áreas. Primero, para ponerlo en contexto, y como usted es un experto en la materia, que nos diga por qué se acumula tanto dinero en el seguro de riesgos laborales y quién aporta ese dinero. Exacto, mira. El seguro de riesgos laborales solamente aporta al empleador. El empleador. Sí, mira, la ley establece una tasa promedio de cotización de un 1.2%. Del salario de los trabajadores. Es decir, hay una tasa, O de lo que, no, hay una tasa básica de un 1% y una tasa adicional, establece la ley, de hasta 0.6%, 0.6%, dependiendo del grado de siniestralidad de cada empresa. de cada empresa. Hay 4 categorías de riesgos. Mira, cuando inició el seguro de riesgos laborales en marzo del año 2004, porque Pensiones inició primero. Sí. Pensiones inició en 2003. Mediados 2003. En junio del 2003. Sí, exacto. Riesgos laborales inició en marzo del 2004. Exacto. Entonces, se estableció, mira, la ley, como te dije, establece una tasa básica de un 1% y una tasa adicional de 0.6%. Pero ese 1% es del salario del trabajador. ¿Qué resulta? Hasta tres salarios promedio. Mira, un tope de hasta 3 salarios. La ley estableció un tope de 10 salarios mínimos nacional de la seguridad social. Para riesgos laborales. Pero inició nada más con 6 salarios mínimos. 6 salarios mínimos. Porque los empleados, tú sabes que, como te dije ahorita, como lo aportan los empleadores, sí. Ellos en el consejo promovieron que solamente se cotizara hasta 6 salarios mínimos. ¿Y así está actualmente? No. Precisamente. Como con el tiempo los empleadores vieron que estaban pagando una prima demasiado alta porque se estaban acumulando muchos recursos que no se estaban usando del seguro de riesgos laborales, no solamente bajaron la tasa de cotización que era 1.6, la más alta, la bajaron a 1.3, la más alta. Sí, actualmente la tarifa de cotización del seguro de riesgos laborales más alta es 1.3, que la pagan, por ejemplo, la industria de la construcción, la minería, que tienen altos riesgos. Más riesgo, exacto. Y la más bajita es 1.1. Pero con un tope de hasta cuántos salarios actualmente. Actualmente, como te dije, inicialmente se comenzó a cotizar con 6 salarios mínimos. Pero luego el Consejo Nacional de Seguridad Social, promovido por los empleadores, lo bajaron a 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos. Y bajaron, como te dije, la tarifa. De 1.6 a 1.3, la más alta. Ahora, ese porcentaje sale de ese 7% que aportan los empleadores de los salarios de los trabajadores a la seguridad social. O sea, la seguridad social, el trabajador aporta un 3% de su salario, sí, y el empleador aporta un 7%. ¿Ese 1% sale de ese 7%? No. Mira, tú sabes que la ley contempla 3 seguros obligatorios. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es pensiones. Cada seguro tiene su propia tasa de cotización. Pensiones, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la tasa de cotización es 9.97 del salario. El 2.87 lo paga el trabajador y el 7.10 lo paga el empleador. 7.10, exactamente. Pero es lo que tiene que ver con las pensiones. Eso es para las pensiones. Sí. Ahora, el seguro familiar de salud tiene también su propia tasa de cotización, que es 10.13. El 3.04 lo paga el trabajador y el 7.09 lo paga el empleador. Entonces, el seguro de riesgos laborales solamente contribuye al empleador. Como yo te dije ahorita. Pero la contribución del empleador en ese caso es aparte. Esa parte. Yo te lo digo porque cuando uno hace reporte de cotización, no te aparece eso desglosado. Yo pensaba que eso estaba dentro de ese 7.10 que aporta el empleador del plan de pensiones. No.
Esa parte, total, es una cotización aparte. Aparte. 1.3, 1.2, 1.2, 1.15 y 1.1. Son 4 tasas, Sí. tarifas de cotización. De acuerdo con riesgo de la empresa. acuerdo a la categoría de riesgo Ahora de cada bien, empresa. Como ese dinero se utiliza solamente para cubrir los riesgos laborales, Correctamente. ya sea enfermedad laboral, accidente laboral o pensión por la muerte de un trabajador en el ejercicio de su trabajo, entonces de ese dinero se ha acumulado un monto alto porque no se usa todo. O sea, ahí hay un superávit. Sí, mira, para conocimiento de la población, mira, el seguro de riesgos laborales tiene varias prestaciones. La primera es los servicios de salud. Si un trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la enfermedad profesional es la que adquiere el trabajador como consecuencia del trabajo que presta para su empleador. Es una enfermedad provocada por el trabajo, relacionada con el trabajo. Se llama enfermedad profesional. En el sistema dominicano de seguridad social, nosotros distinguimos lo que es la enfermedad profesional de la enfermedad común. Exacto, sí. Claro. Exacto. Entonces, si un trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, puede tener derecho a las siguientes prestaciones. Primero, los servicios de salud cubiertos en un 100%. No hay copago en riesgos laborales. Aunque sea en clínica privada. Aunque sea en clínica privada. Ni tampoco hay una cobertura limitada de habitación. El trabajador puede ingresar a una suite y tiene que pagarlo siempre que sea por una afección laboral. Exactamente. Siempre que sea por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Eso es lo primero, servicios de salud. Segundo, si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional le produce una discapacidad entre un 5 e inferior a un 50%, el trabajador tiene derecho a una indemnización puede ser de hasta 20 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social. Una indemnización. Ahora, si ese accidente de trabajo o esa enfermedad profesional le produce una discapacidad igual o superior a un 50%, el trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad. Es decir, para tener derecho a la pensión por discapacidad, el trabajador tiene que haber sufrido una discapacidad igual o superior a un 50%. Si es menor al 50%, le sale una indemnización. Que es un pago único. Un pago único. Pero si es de más de un 50%, tiene derecho a una pensión por discapacidad. Por discapacidad. Que en este caso es para toda la vida y no hasta los 65 años. Correctamente. Porque es de laboral. Correctamente. Ya. Sí. Pero, y lo tercero. Exacto, voy ahora. Pero si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional le producen la muerte al trabajador, el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Exacto. Y también tienen derecho a 5 salarios por concepto de gastos fúnebres. La gente no lo sabe eso. Sí, claro. Te cubre los gastos si funerarios. Si un trabajador gana 50,000 pesos, el IDOPRIL tiene que pagarle 250,000 pesos por concepto de gastos fúnebres. De gastos fúnebres. Además aparte de la pensión de sobrevivencia. De sobrevivencia. Sí. Exactamente. Entonces, esas son las prestaciones del seguro de riesgos laborales. Ahora, ¿qué sucede? Exacto, ahí voy. El seguro de riesgos laborales, con esos aportes que se hacen mensualmente, es como se financia. Y el seguro de riesgos laborales ha acumulado una cantidad importante de dinero. O sea, opera con un superávit, que es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Cuánto tiene acumulado el seguro de riesgos laborales actualmente? Vamos a decir que lo tiene ahí en reserva. Mira, te voy a mencionar los precedentes. En el año 2010, Esteban, el Consejo Nacional de Seguridad Social, esto es insólito, emitió una resolución, la 257-01, mediante la cual aprobó la devolución a los empleadores de los excedentes del seguro de riesgos laborales, de los recursos excedentarios. ¿Qué significa los recursos excedentarios? Los recursos excedentarios son aquellos que se constituyen luego de haberse constituido las reservas técnicas. Las reservas técnicas, que eso lo tiene que determinar la CISARRIL, son las inversiones que tienen que tener el IDOPRIL, antes era ARL, para cumplir con su compromiso presentes y futuros, la reserva técnica. Entonces, todo lo que sobre, después de haber constituido la reserva técnica, son excedentes, o beneficios o dividendos, vamos a decir así, para que la gente lo entienda.
son excedentes del seguro de riesgos laborales. Entonces, en el año 2010, el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó la resolución 257-01, que aprobó la devolución a los empleadores, porque ellos se quejaban. Sí, porque ellos son los que aportan. Los que aportan, que estaban pagando. Y se aprobó la devolución. La devolución, oye, la tesorería. ¿Pero de cuánto se hizo? Porque vamos avanzando. Sí, oye, se aprobó devolver a los empleadores del sector privado, porque hicieron, la tesorería verificó cuánto habían aportado los empleadores del sector privado y cuánto habían aportado las instituciones públicas. Sí. Bueno, se aprobó la devolución al sector privado de 6.982 millones. 6.982 millones. Y al sector público, al Estado, se aprobó la devolución de 3.000 millones de pesos. ¿Qué resulta? La tesorería llegó a entregarle al gobierno central la suma de 2.000 millones de pesos. Y al sector privado se lo devolvió completo, los 6.000 y pico. Los miembros del Consejo cogieron miedo, parece ser, porque hubo una presión social por esa resolución y revocaron la resolución. Las resoluciones 257-01 y 256-06, 260-06 fueron revocadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante la resolución 257-01. Entonces, siguió acumulándose dinero ahí. Siguió acumulando. Pero el gobierno nunca devolvió los 2.000 millones de pesos. Que ya habían devuelto. Vamos a una pausa. Cuando retornemos con el último segmento, ya para entonces ver lo que tiene acumulado y lo que establece la resolución reciente. Exacto. Volvemos en breve.